Segundo bloque, lo prometido, hablamos con Margarita Stolbizer, que estuvo visitando Córdoba, haciendo algunas actividades en la Universidad Nacional de Córdoba y tuvo la deferencia de atender a nuestro equipo periodístico. Allí estuvo Ezequiel Betén, haciéndole algunas preguntitas que las vamos a compartir ahora con algunos de los temas, por ejemplo, lo que más se está hablando, el tema... Ezequiel y Matías, los dos, claro, por supuesto, trabajando, porque vamos a empezar a denominar este sector y este bloque como el bloque de la agenda, ¿sí? En donde puntualmente está Ezequiel y Matías con una agenda, con la pregunta de la gente. El hombre agenda. El hombre agenda. Bueno, algunos de los temas que están en la discusión nacional y local en boca de Margarita Stolbizer, la dirigente nacional que estuvo de paso por Córdoba. Primera parte, habla de Macri, los primeros 6 meses, las tarifas, esto le decía día 8 Margarita Stolbizer. Los primeros meses del gobierno del Macri tienen obviamente sus luces y sombras. Prefiero marcar cuáles son los aspectos que me parecen buenos y positivos, sobre todo es el cambio de clima. Si nosotros valoramos cómo estamos hoy en la Argentina respecto a un año atrás, estamos mejor. Hoy hay un clima distinto de respeto a la diversidad, sobre todo, de diálogo, de búsqueda de cooperación. Yo soy parte de la oposición y me siento convocada, escuchada, respetada en mis ideas y en mi diversidad, y eso crea un buen clima político para poder discutir hacia adelante. Algunas de las leyes del Congreso van demostrando justamente que se puede construir con el aporte de todos. Yo tengo, pese a esta situación, algunas diferencias con el gobierno que tienen que ver con algunas cuestiones que considero errores políticos. Una fue la designación de los miembros a la Corte por decreto, otra es el reciente veto de la ley llamada antidespidos, pero también entiendo que parte de mis diferencias tienen que ver con que yo represento un programa político que no es el que la gente votó y no es el de Macri. Y en relación a los aumentos de tarifa que llevan antes este gobierno, ¿cómo lo consideran? Y desde luego que tengo ahí también otra de las críticas importantes, primero porque el aumento de tarifas, que en algunos casos todos sabemos que era necesario, porque había tarifas como la tarifa de luz en la ciudad de Buenos Aires, una tarifa totalmente planchada durante mucho tiempo que necesitaba ser recompuesta, sin embargo no se lo hizo a través de un mecanismo de gradualidad que evitara un impacto tan grande de gente que tiene un 400 o un 500% de aumento de un mes para el otro. Y lo otro son las prioridades. Yo creo que primero se debe demostrar un programa, un plan y una estrategia económica de combate a la inflación y después vamos a ver de qué manera aumentamos las tarifas. Pero se hizo al revés en realidad. Y la otra cuestión es que algunos de esos aumentos yo he planteado una acción judicial en contra del aumento de la tarifa de gas, entre otras cosas porque esa tarifa de gas se hace violando las normas legales. Primero que nada se hace sin las audiencias públicas con participación de usuarios y consumidores, que es lo que siempre se hizo y lo que la ley marca. Y segundo, los que firman los aumentos de tarifas son funcionarios que están afectados por las incompatibilidades de la ley de ética pública. La palabra de Margarita Stolbizer en su presencia en Córdoba. Interesantes conceptos ha dejado la dirigente nacional, que en una segunda parte habla de su candidatura a la Corte Suprema de Justicia. Sí, que por ahora está en stand-by, digamos. Y la denuncia... Pero sí. digo, es interesante que su espacio político viene acompañando. Ahora esbozó algunas críticas, por ejemplo, en cuanto a cómo se han implementado estos ajustes, estos sinceramientos, como se los denomina ahora desde el oficialismo, de las tarifas, pero que en líneas generales es un espacio que viene acompañando la gestión de Mauricio Macri desde el espacio político que integra. Fue de los espacios políticos que en el momento del decidir entre el blanco y negro en el balotaje, fue y se inclinó por Cambiemos. Por supuesto. Y lo hizo público y lo hizo claramente. Por lo menos ella como dirigente, ¿no? En esta segunda etapa, vos sabés que mucha gente me dice, Margarita está ocupando tal vez el lugar que en algún momento ocupaba Elisa Carrió, respecto de esto de denunciar, ir a la justicia con casos resonantes respecto del gobierno. Bueno, Margarita Stolbizer es una de las impulsoras de alguna de las denuncias más resonantes con relación al anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De eso y de algunas otras cosas habla en esta segunda etapa de la entrevista. Margarita Stolbizer en día 8. Las denuncias que hizo hacia
Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, eso está en el marco de la justicia, son varias las causas, las dos más importantes son Otesur y Los Sauces, que demuestran de qué manera las sociedades de la familia Kirchner servían para la devolución de favores o la compensación o los retornos que los empresarios beneficiados con las decisiones políticas del gobierno le hacían a través del alquiler de habitaciones de hotel o a través del alquiler de inmuebles. Todo esto está en el marco de la justicia. Yo creo que más tarde o más temprano la justicia y la condena van a tener que llegar porque los delitos existen y las pruebas también. Y sobre su autopostulación como jueza de la Suprema Corte, ¿cómo quedó? Nunca existió ninguna autopostulación. Yo no me autopostulo para nada, estoy muy bien en la actividad política. Lo que hubo fue una propuesta que yo valoro y agradezco de un grupo de mujeres del Frente Renovador, porque yo acompaño la idea de que tiene que haber mujeres en la Corte, por supuesto, pero nunca hice ninguna postulación de mi persona. Bueno, yo creo que también en lo que marcaba recién como un cambio de clima, que las primeras acciones del presidente Macri hayan sido reunirse con los opositores, con quienes competimos con él, y recuerden ustedes 48, 72 horas después de haber asumido una reunión con todos los gobernadores, y que se haya instaurado casi como una mecánica, como una práctica permanente, la reunión de todos los gobernadores con el gobierno nacional es una muy buena noticia. El gobierno nacional está cumpliendo en la devolución de algunas deudas que tenía con los gobiernos provinciales, así que bueno, me parece que todo esto es una nota positiva. ¿Y cree, por último, como viene prometiendo el gobierno, en este segundo semestre va a haber mejoras respecto de la situación social y económica? Bueno, uno espera que sí. Yo creo que lamentablemente como nosotros no vemos cuál es el plan del gobierno y las medidas del gobierno, parece como que esto fuera una cuestión mágica y no hay magia. Necesitamos saber cuáles son las medidas para que la situación efectivamente mejore. Muy interesante entrevista a Margarita Stolbizer, que estuvo a comienzos de esta semana aquí en Córdoba. Muy interesante entrevista que dio en exclusiva a Día 8, hablando absolutamente de todo. Así es, cerrando con esto de lo lejos Claro. que se ve cada vez más el segundo semestre. El segundo semestre, que es lo que decíamos y hablábamos recién con Pasarini. Y la mejoría, sí. Y fundamentalmente no es un dato menor esto, porque le preguntábamos puntualmente, porque acá llegó lo de la autopostulación de ella a la Corte Suprema. Y ella dijo, no, fue una postulación de un grupo de mujeres y que apoya la presencia de mujeres en la Corte Suprema. Y un buen dato costaba recién cuando estábamos viendo el tape, ya hay una mujer. Claro, y hubo también, claro. Y hubo, el tema es una nueva presencia de mujeres en la Corte Suprema de Justicia. Nos vamos a la pausa. El agradecimiento Sí. para Ezequiel Betel Betel y Matías Ferrer, que son los que llevaron adelante la nota, ¿no? Muy buena entrevista a Margarita Stolbizer. En el próximo bloque nos metemos con el 3J, con Ni Una Menos, todo un informe especial, entrevistas. No se lo pierdan porque va a estar verdaderamente interesante. Ya venimos.